Mi hermano se apropió descaradamente de mi apartamento con la excusa de pensar en el niño. Lo llevé a juicio, recuperé mi casa y le hice pagar las consecuencias. «No seas egoísta, piensa en el niño», dijo mi hermano, mientras, sin miramientos, tomaba el control absoluto de mi apartamento. «Tienes dinero, puedes alquilar otra cosa», comentó su esposa, como si no le importara lo más mínimo que estuvieran invadiendo mi espacio personal, mientras comenzaba a arrojar mis pertenencias por el suelo. Mi cuerpo se tensó, pero no dije nada. Simplemente sonreí, una sonrisa vacía, como la que uno pone cuando no tiene más opciones que irse, y me fui. 48 horas después, el momento en que cambié la cerradura de la puerta y vi sus caras se quedó grabado en mi mente para siempre. Esos rostros llenos de sorpresa, rabia y confusión fueron la única recompensa que me quedaba por soportar todo lo que me habían hecho. Mi abuela siempre me decía que las promesas familiares eran sagradas, que la sangre siempre estaría por encima de todo, que no podías ignorar la lealtad que se debía a los tuyos, sin importar lo que sucediera. Pero cuando regresé a Madrid, después de un viaje de trabajo que me había tenido fuera durante una semana, y me encontré con que mi hermano vivía en mi apartamento, supe que esa máxima era una mentira, una gran mentira. «Ah, mira quién llegó», dijo Ignacio, mi hermano mayor, con una sonrisa que no era más que una capa de pintura sobre su evidente mentira. La situación era incómoda, pero su expresión relajada me hizo sentir aún más la injusticia. Estaba allí, en mi salón, con los pies sobre mi mesa de café. Esa mesa, una pieza de madera oscura que mi abuela había encontrado en un mercadillo de Sevilla y que yo misma había restaurado con mis propias manos. Ahora cubierta de manchas pegajosas de vasos y migas de comida que no pertenecían a mí, sino a ellos. A su lado, Claudia, su esposa, miraba el móvil con indiferencia, como si nada de eso tuviera importancia. Y mi sobrino jugaba tranquilamente en el suelo, manejando un cochecito, pero no cualquier cochecito, el mío. Aquel pequeño Seat 600, de colección, que mi abuelo me había regalado cuando era niña, el cual había cuidado durante años. El nudo en mi estómago se apretó al ver cómo lo manejaba mi sobrino sin la menor conciencia de lo que significaba para mí. Dejé mi maleta en la puerta y mis ojos recorrían el desastre con un sentimiento de impotencia creciente. La alfombra que había traído de Marruecos, esa que me había costado tanto encontrar, estaba arrugada, sucia, manchada con lo que parecía ser jugo de algún tipo. Un cuadro que había colgado con tanto cuidado, una pintura que había heredado de mi madre, ahora colgaba torcido, casi en una mueca grotesca. Y lo peor de todo, mis fotos, mis recuerdos, habían desaparecido, no había rastro de ellos. «¿Qué estáis haciendo aquí?», pregunté, tratando de mantener la calma. Mi voz salió más controlada de lo que me sentía en ese momento, pero por dentro la rabia me consumía. Claudia soltó una risa burlona, como si no comprendiera lo grave de la situación. «Bueno, Ignacio pensó que como estabas fuera, podríamos instalarnos. Con el niño es difícil encontrar algo decente, y como esta era la casa de la abuela», dijo sin siquiera reparar en lo hiriente de sus palabras. La casa de la abuela. Eso era lo que ellos llamaban ahora a mi hogar, como si el testamento no existiera. Como si mi nombre no estuviera en los papeles legales que certificaban que ese piso me pertenecía, como si todo lo que había hecho para que este lugar fuera mío no tuviera valor alguno. «¿Instalarse?», repetí, incrédula ante la desfachatez de su actitud. «Tía, tampoco te pongas así», dijo Ignacio levantándose de la mesa con una expresión de fastidio como si yo fuera la culpable de todo esto. «La abuela siempre quiso que esta casa fuera para la familia, y tú estás sola, mientras que nosotros tenemos un hijo. ¿De verdad necesitas tanto espacio?». La rabia comenzó a ascender por mi pecho, a latir con fuerza en mis venas. Era como un fuego que no se podía apagar. «La abuela me dejó este piso en su testamento», solté, con los dientes apretados, mi voz un susurro de furia. «No es de la familia, es mío». Ignacio suspiró, como si estuviera hablando con una niña pequeña, y negó con la cabeza, exhalando aire de forma exagerada, como si estuviera lidiando con alguien incapaz de entender una obviedad. «No seas egoísta, Lucía. Piensa en el niño». No podía creer lo que estaba escuchando. No solo me estaban robando mi hogar, sino que además intentaban hacerme sentir culpable por tener algo que, según ellos, era innecesario. «¿Cómo tuvisteis la cara de mudaros sin decirme nada?», pregunté, sintiendo el calor de la vergüenza y el enojo subir a mi rostro. «No exageres», respondió él con ese tono condescendiente que me ponía fuera de mí. «Solo estamos aquí hasta que encontremos algo mejor». Miré alrededor con una sensación de asco creciente. No solo habían invadido mi espacio, sino que lo habían modificado como si intentaran borrar mi existencia de la casa. La planta de lavanda que tenía en la cocina, esa que cuidaba como un tesoro, había desaparecido. En su lugar, había un bote de leche en polvo para bebés, lo que parecía un insulto añadido. La manta que mi abuela me había tejido, aquella que siempre me cubría por las noches, ya no estaba en el sofá.
En su lugar había una manta sintética, de color rosa, con ositos estúpidos estampados en ella. Me estaban reemplazando. En mi propia casa. Claudia se levantó cruzándose de brazos con una expresión de fastidio que no podía ocultar. Si fueras una persona generosa, no estaríamos teniendo esta conversación, dijo, como si fuera yo quien estuviera haciendo algo mal. Solté una carcajada sin humor, más bien amarga. Si fuerais personas decentes, tampoco, respondí, mi corazón palpitando fuerte en mi pecho mientras los observaba. Se pensaban que podían pisotearme, se pensaban que podría aceptar todo esto sin luchar. No tenía un plan aún, no sabía cómo iba a actuar, pero una cosa estaba clara, no pensaba dejar que se salieran con la suya. El ascensor olía a humedad y a lejía barata, un aroma inconfundible de las mañanas de limpieza en los edificios antiguos de Madrid. Pero cuando llegué a la puerta de mi apartamento, lo único que olí fue la invasión. La puerta estaba entreabierta, el pestillo había sido cambiado. Ignacio y Claudia no solo se habían metido en mi casa, sino que habían tomado posesión total de ella. Empujé la puerta con fuerza y entré sin pedir permiso. El desorden seguía allí, pero ahora lo veía con otros ojos, como una declaración de guerra. La vieja butaca de mi abuela, aquella que siempre olía a su perfume de violetas, estaba cubierta con una manta gris barata. Los cojines bordados a mano, que ella misma había cosido con tanto amor, ya no estaban. ¿Los habrían tirado? Mi escritorio, donde solía escribir por las noches mientras tomaba una copa de vino, estaba ahora lleno de ropa infantil mal doblada. Pero lo peor de todo fue ver cómo mis cosas, mis recuerdos, mis objetos más preciados estaban apilados en cajas en el pasillo, como si no tuvieran valor. Todo había sido reducido a simples mercancías. ¿Qué rayos es esto? Mi voz resonó en la habitación, aguda, cortante, como un hielo que se quiebra. Ignacio salió de la cocina, una taza de café en la mano, como si estuviera en su propia casa, sin ninguna preocupación, sin ningún remordimiento. «Oh, Lucía, has vuelto temprano», dijo, con una voz despreocupada, casi divertida, como si no estuviera viendo el caos que había creado. «No respondas con tonterías, Ignacio». Mi tono fue directo, sin dar espacio a la conversación superficial que él quería mantener. «¿Por qué están mis cosas en cajas?», pregunté. Mi estómago se retorcía. La imagen de mis pertenencias siendo apiladas, movidas como si fueran mercancía en un almacén, me provocaba una rabia que me quemaba por dentro. Ignacio se encogió de hombros, tan indiferente como siempre, y dejó la taza sobre la encimera con un golpe seco, como si ni siquiera le importara mi reacción. Claudia pensó que sería mejor reorganizar un poco el espacio, dijo, con una actitud que más bien reflejaba la tranquilidad de quien se siente en su casa, dueño del lugar. Ya sabes, para que el niño tenga su propio cuarto. ¿Su propio cuarto?, repetí, incapaz de creer lo que escuchaba. ¿De verdad me estás diciendo eso? Lucía, es solo una casa, respondió él, encogiéndose de hombros como si eso lo explicara todo. Solté una carcajada amarga. No, Ignacio, no es solo una casa, es mi casa, respondí, ahora con voz más firme, sin dejar que el sarcasmo se me escapara. Fue entonces cuando Claudia apareció por el pasillo, con una expresión de fastidio claramente dibujada en su rostro. En su mano, un bol de cereales, el sonido de la cuchara en el bol sonaba como una burla en la situación. «A ver, Lucía, ¿realmente necesitas tanto drama?», dijo, metiéndose una cucharada en la boca con una lentitud que no hacía más que incrementar mi frustración. «Tienes dinero, seguro que puedes alquilar otra cosa». La miré, incrédula. No podía creer lo que acababa de decir. «¿Perdón?», pregunté, mi tono lleno de incredulidad. «Cariño». Ignacio intervino con su tono más conciliador, el mismo tono que siempre usaba cuando intentaba convencer a mamá de que no había robado dinero de su cartera. «Solo estamos diciendo que lo compartas. Nos vendría bien». «¿Que lo comparta?». Reí, pero no hubo ni una pizca de humor en mi voz. «¿Cómo compartís vosotros vuestra casa conmigo?». «Ah, no, espera, no lo hacéis». Claudia soltó un suspiro y dejó su bol de cereales sobre la mesa. «Eres una egoísta, Lucía». «Y tú eres una aprovechada», respondí sin titubear. El rostro de Ignacio se tensó, el ambiente se volvió aún más denso. «No hace falta ponernos así». «¿Sabes lo que hace falta?», dije, dando un paso adelante, observando cómo Claudia se ponía ligeramente detrás de él, como si intentara protegerlo. «Que os larguéis de aquí». Ignacio intentó usar su tono de hermano mayor, ese que había usado tantas veces de pequeños para salirse con la suya. «Lucía, mamá y papá también piensan que lo mejor sería que el piso lo usáramos nosotros». Ahí estaba. Lo que realmente estaban diciendo, mamá y papá estaban detrás de todo esto. La rabia me quemó por dentro.
Mamá, con su eterna insistencia de que la familia siempre debía ayudarse. Papá, con su silencio cómplice, siempre el espectador pasivo. Durante años me habían visto como la fuerte, la que podía hacerlo todo sola, la que siempre debía ceder, la que nunca debía poner un pie firme. Pero ya no, no esta vez. Me crucé de brazos y los miré con una sonrisa fría, con ese aire de quien ya ha decidido qué camino seguir. Interesante. Me gustaría ver qué opina un juez. Claudia parpadeó, confundida. Ignacio palideció. ¿Qué? Su voz sonó vacía, llena de duda. Saqué el móvil y lo levanté frente a ellos, como si ya estuviera buscando una forma de hacerlos responsables. Tengo los papeles de herencia. Tengo fotos de mis cosas en cajas, pruebas de que habéis cambiado la cerradura y que os habéis mudado sin mi permiso. ¿Queréis seguir jugando a ver qué pasa? Ignacio apretó la mandíbula, el nerviosismo palpable en su rostro. ¿No vas a denunciarnos? No estoy tan segura, dije, deslizando mi dedo por la pantalla como si ya estuviera buscando un abogado. Claudia, alarmada, se acercó rápidamente a Ignacio y le susurró algo al oído. Él la miró con molestia, pero no dijo nada. Yo me quedé allí, esperando. Vi cómo el control se les escapaba de las manos. Estaban perdidos, no sabían qué hacer, porque por primera vez yo no estaba jugando el papel de la hermana comprensiva, la que cede, la que calla. No tenía un plan perfecto aún, pero algo estaba claro, esto no iba a quedar así. Ignacio se pasó una mano por el pelo, visiblemente exasperado, buscando en su cabeza una salida fácil. Su mirada iba de Claudia a mí, como si esperara que alguien le diera una respuesta cómoda. Claudia, en cambio, no tenía problema en seguir con su papel de víctima. Lucía, no tienes por qué ponerte así. Nos estamos organizando como una familia. Me reí en su cara. ¿Organizando? No, cariño. Organizarse es preguntar antes de meterte en la casa de otra persona. Lo vuestro es robo. Claudia hizo un ruido de fastidio y cruzó los brazos, dándome la espalda, como si fuera lo más normal del mundo. «Dios, qué drama», soltó, como si todo esto fuera solo un mal rato, como si lo que estaba haciendo no fuera completamente injustificable. ¿A costa mía?, pregunté sin poder evitarlo, la rabia empezando a subir por mi pecho. Ella se encogió de hombros, como si no tuviera nada que reprocharse, como si todo fuera lo más natural del mundo. Ignacio, que hasta ahora había intentado mantener su tono conciliador, cambió de estrategia. ¿Sabes qué? Mamá y papá tienen razón sobre ti. Te crees mejor que nosotros solo porque tienes dinero y puedes permitirte vivir sola. Ahí estaba, el golpe bajo. Sentí la rabia burbujear dentro de mí, pero la controlé, me creo mejor. Solté una carcajada seca, sarcástica. No necesito creerlo, Ignacio, lo soy. Vi cómo su mandíbula se tensaba y supe que había tocado una herida profunda. Desde pequeños, Ignacio había sido el favorito, el varón, el mayor, el que nunca tenía la culpa de nada. Yo siempre fui la que tenía que compartir, la que tenía que ayudar, la que siempre tenía que ceder. Pero ahora tenía algo que él no tenía: independencia, éxito, y lo odiaba. Mira, Lucía, empezó a decir con paciencia forzada, pero lo corté de inmediato. No, ahora me vais a escuchar vosotros, dije, con voz firme, no dejando espacio para más discusión. Saqué el móvil de nuevo, abrí rápidamente la lista de contactos y marqué. Cada número que marcaba aumentaba la tensión en el aire. 1, 2... Empecé a contar en voz baja, con el pulso acelerado, mientras sentía los ojos de Ignacio clavados en mí, llenos de sorpresa. ¡Espera!, gritó Ignacio, acercándose rápidamente y agarrándome el brazo. Su contacto no me dio miedo, todo lo contrario, me dio la energía que necesitaba para seguir firme. Lo miré con una sonrisa fría y controlada. «Sí», respondí, como si ya todo estuviera bajo control. «Lucía, por favor», suplicó él, con una voz que solo se utilizaba cuando la situación se ponía fuera de su alcance. «No hay necesidad de hacer esto más grande de lo que es». Intentó calmarme, pero ya era demasiado tarde. Levanté una ceja, la rabia hirviendo dentro de mí. «Ah, no». Mis palabras salieron cortantes, como si de pronto todo cobrara claridad. ¿Cómo llamas a entrar en casa ajena, cambiar la cerradura y echar al dueño legítimo? Ignacio tragó saliva, dándose cuenta de que ya no había salida fácil para él. «Mira, solo dame un par de días», dijo con voz tensa, casi temblando, buscando cualquier excusa para no enfrentarse a las consecuencias. Claudia lo miró furiosa, sin entender del todo qué estaba pasando. «¿Cómo que un par de días?», preguntó, sin disimular el desprecio. Ignacio, sin embargo, la ignoró completamente y se volvió hacia mí, sus ojos llenos de una súplica que, a estas alturas, ya no iba a funcionar. «Lo arreglamos, nos iremos», dijo, intentando parecer más razonable. Pero yo ya no estaba dispuesta a escuchar.
Sin perder tiempo, colgué antes de que la llamada se conectara y lo miré, dándole una sonrisa victoriosa. Tienes 48 horas. Ni un minuto más. Me giré sin decir nada más. Con paso firme agarré una de mis cajas con mis cosas y caminé hacia la puerta. La adrenalina recorría mi cuerpo. Estaba tomando el control, algo que nunca había hecho antes con ellos, pero que ahora sentía como una necesidad. Justo antes de salir, me detuve y miré por encima del hombro, mirando a Ignacio y a Claudia con frialdad. Ah, y por cierto, si una sola de mis cosas desaparece, os denuncio de todas formas. Salí sin darles oportunidad de responder. Bajé las escaleras, mis pies pisando con fuerza cada peldaño, sintiendo cómo la adrenalina corría por mi sangre. Ignacio estaba acorralado, lo sabía. Pero no era estúpida, sabía que mi hermano no iba a rendirse tan fácilmente. Así que, tan pronto como salí de mi propio edificio, tomé 3 decisiones rápidas. La primera, llamé a un cerrajero. No iba a permitir que se salieran con la suya otra vez. Si Ignacio no se iba en 48 horas, sería yo quien cambiaría la cerradura. La segunda, llamé a mi abogada. Sí, tenía una abogada. Porque, a diferencia de mi familia, yo pensaba a largo plazo y no solo en las soluciones momentáneas. Y la tercera, llamé a mamá. Cuando descolgó el teléfono, ya me esperaba su tono de falsa preocupación. Lucía, cariño, ¿por qué tanto alboroto? Ignacio me ha dicho que te pusiste histérica. Comentó con una calma que solo intensificaba mi frustración. Cerré los ojos y respiré profundamente para mantener la calma. Ya sabía lo que venía. Dime la verdad, mamá. ¿Desde cuándo sabías que se habían metido en mi casa? Pregunté, sin rodeos, esperando una respuesta que no me sorprendiera. Hubo una pausa, lo suficiente como para confirmar mis sospechas. No lo veas de esa forma. Tienen un hijo, Lucía, respondió con esa misma excusa barata que me hartaba escuchar. Sonreí, pero no había ni rastro de alegría en mi rostro. Ajá, así que sabías, dije, sin poder ocultar el sarcasmo. No exageres, contestó ella, como si mi reacción fuera completamente desmedida. ¿Y si hubieran ocupado la casa de otra persona, también lo justificarías? Pero no es otra persona, Lucía, es tu hermano. La familia ayuda a la familia, repitió con su tono de siempre, ese que no dejaba lugar a dudas. La mejor manera, hermano. La familia ayuda a la familia, insistió. Repetía las mismas palabras una y otra vez, como si eso pudiera hacer que cambiara de opinión. No, mamá. La familia no roba a la familia. Mi voz se rompió en un susurro lleno de rabia contenida. Lucía, susurró ella, como si fuera yo quien estuviera equivocada. Colgué. Sabía que Ignacio iba a intentar algo. Quizás mamá lo llamaría para manipularme. Quizás Claudia haría algún número de víctima. Pero no me importaba. Esta vez iba a asegurarme de que, cuando se fueran, fuera para siempre. Los siguientes 2 días fueron un infierno de mensajes y llamadas. Mamá, papá, Ignacio, Claudia. Todos intentando hacerme cambiar de opinión usando sus trucos de siempre. Lucía, ¿de verdad quieres que tu sobrino se quede sin techo? La voz de mamá sonaba dolida, como si yo fuera una monstruo sin corazón. Cariño, solo piénsalo bien, añadió papá, como siempre, tratando de ser el pacificador inútil. Lucía, esto es ridículo. Te estás comportando como una cría, dijo Ignacio, al borde de la desesperación. Tía, ¿cómo puedes ser tan fría?, se quejó Claudia, su voz llena de reproche. Nosotros solo queríamos estabilidad para nuestro hijo, insistió, con su tono manipulador, como si fuera la más pura de las víctimas. No contesté a ninguno. Mientras ellos intentaban convencerme con sus chantajes, yo ejecutaba mi plan. El cerrajero llegó a las 7 de la mañana del segundo día, justo a tiempo. Así que han cambiado la cerradura sin su permiso, murmuró el hombre mientras examinaba la puerta, incrédulo ante lo que estaba sucediendo. Sí, respondí con voz firme, cruzándome de brazos, viendo cómo la puerta se convertía en un obstáculo para ellos. Y ahora la quiero de vuelta, añadí con determinación. En menos de media hora, Ignacio y Claudia ya no tenían acceso a mi apartamento. No más invasiones, no más excusas. Ignacio intentó llamarme al mediodía, lo ignoré. A las 5 de la tarde apareció en el edificio, golpeando la puerta como un loco. «Lucía, abre la puerta ya», gritó, su voz rota de desesperación. Me senté tranquilamente en el sofá, disfrutando de un café, mientras él seguía gritando en el pasillo. Después de 10 minutos, se rindió. El mensaje estaba claro. Al día siguiente, mamá decidió tomar cartas en el asunto. «Hija, tenemos que hablar», dijo con su cara de mártir, la que usaba cuando quería que sintiera culpa. Nos encontramos en una cafetería cerca de su casa. «Esto ha ido demasiado lejos», dijo, dejando su taza de té en la mesa, como si fuera una tragedia inaguantable. «Ignacio está destrozado», añadió, como si eso fuera razón suficiente para dejarlo pasar.
Rodé los ojos, sin poder soportar más. ¿Está destrozado porque ya no puede vivir gratis en mi casa? Dije con la ironía que no podía ocultar. Pobrecito. Respondí, con un tono que dejaba claro lo que pensaba. Mamá suspiró profundamente, como si estuviera cargando con una carga imposible de soportar, pero esta vez yo no iba a ceder. ¿Estaba destrozado porque ya no puede vivir gratis en mi casa? Pobrecito, dije, irónicamente, dejando que las palabras se quedaran en el aire como una burla. Mamá suspiró con ese suspiro profundo que usaba cuando pensaba que yo no entendía nada, como si estuviera lidiando con una hija imposible. Mira, Lucía, es tu hermano. Su tono ahora era más suave, como un intento de hacerme sentir culpable, pero ya no caía en esos trucos. No es mi problema, respondí con firmeza, ya cansada de las excusas. Claro que lo es, dijo, frunciendo el ceño, como si estuviera viendo algo muy obvio que yo me negaba a entender. La familia siempre debe ayudarse. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, buscando en sus ojos una respuesta que sabía que no iba a encontrar. Dime una cosa, mamá. Si yo hubiera entrado a la casa de Ignacio sin permiso, cambiado la cerradura y lo hubiera echado, ¿tú también me defenderías? Mamá abrió la boca pero no dijo nada. Su silencio fue la confirmación de lo que yo ya sabía. Eso pensaba, respondí, dejando que la verdad se asentara entre nosotros como un muro imposible de atravesar. Lucía, su voz sonó más cansada esta vez, como si llevara toda una vida luchando por algo que no tenía sentido. ¿Por qué estás haciendo esto? Sonreí lentamente, la satisfacción de no ceder brillando en mi rostro. Porque por primera vez en mi vida no voy a dejar que me pisoteen. Mamá se quedó en silencio, observándome como si aún no entendiera cómo había llegado a este punto. Sabía que no iba a ganar esta batalla. Se levantó lentamente, tomó su abrigo y me miró con tristeza. Ojalá algún día entiendas lo que significa ser familia. Me encogí de hombros, sintiendo el peso de sus palabras, pero sin ceder. Ojalá algún día entiendas lo que significa respetar a tu hija. Sin decir nada más, se fue, girándose al final para mirarme una última vez, pero sin esperanza. Esa fue la última vez que lo intentó. Esa noche, cuando regresé a mi apartamento, algo me llamó la atención. En el suelo, cerca de la puerta, había un sobre. Era de Ignacio. Dentro había una nota escrita con su letra desordenada, como si fuera algo improvisado, pero lleno de esa agresividad que siempre llevaba consigo. «Felicidades, ganaste». Me reí sin humor. «Pero no te sorprendas cuando un día necesites algo y nadie esté para ti». Solté una carcajada amarga y rompí el papel en dos. Ignacio se había ido. Había perdido. Cerré la puerta con fuerza y me dejé caer en el sofá, sintiendo una calma que hacía tiempo no experimentaba. Esta vez fui yo la que puso las reglas. El silencio en mi apartamento era distinto. Ya no era el vacío de la invasión, sino la calma de la victoria. Ignacio y Claudia se habían ido, y su última nota amenazante estaba ya en el cubo de la basura, donde debía estar. Pero no era ingenua, sabía que esto no había terminado del todo. Y tenía razón. El domingo por la mañana, mi teléfono sonó. Miré la pantalla y vi el nombre de mamá. No contesté. 2 minutos después, otro intento. Esta vez era papá. Suspiré y lo ignoré. 2 minutos después, otro intento. Papá nuevamente. Su insistencia me molestaba, pero decidí no atender. Finalmente, el tercer intento vino de un número desconocido. ¿Quién es?, pregunté al contestar sin mucho interés. Lucía, soy papá, dijo, su voz sonando cansada, como si llevara todo un día tratando de encontrar las palabras correctas. Rodé los ojos. Claro, ahora llamaban desde otro número porque sabían que no pensaba contestarles si lo hacían desde el habitual. ¿Qué pasa?, respondí, con el tono que me había salido tan natural en ese momento. Mira. Su voz sonó más calmada, como si estuviera buscando la forma de evitar un conflicto mayor. Tu madre y yo hemos estado hablando. ¿Podemos vernos? No, contesté tajante. No necesitaba verlos, ni escuchar sus excusas más. Hubo un silencio incómodo del otro lado, hasta que papá intentó nuevamente. Lucía, no podemos seguir así. Oh, ¿de verdad?, dije con fingida sorpresa, porque yo sí puedo. Ignacio está muy mal, añadió él, como si eso tuviera alguna relevancia para mí. Me reí, pero sin humor. Sí, seguro. ¿Qué pasa? ¿Ya no puede vivir de gorra? Papá suspiró, sabiendo que su argumento no iba a llegar a ningún lado. No es eso. ¡No me importa!, le corté, ya cansada de las justificaciones. No vuelvas a llamarme para pedirme favores. Colgué sin esperar respuesta. Esa fue la primera vez en mi vida que le colgué el teléfono a mi padre. Y se sintió bien, el poder estaba de mi lado por fin. Las siguientes semanas fueron extrañamente tranquilas.
sin Ignacio, sin Claudia, sin la eterna sensación de que alguien más estaba decidiendo por mí. Pero como era de esperarse, la paz no duró mucho. Un mes después, Claudia me escribió un mensaje. Lucía, sé que estás enfadada, pero Ignacio ha estado deprimido. No es el mismo, respondí completamente escéptica. ¿Podríamos hablar? Escribió, como si una conversación pudiera cambiar algo entre nosotros. Me quedé mirando la pantalla sin saber si reírme o bloquearla directamente. ¿Deprimido?, repetí pensando en lo irónico que resultaba todo. Claramente lo bloqueé. Deprimido, claro. Deprimido porque se acabó su vida de comodidad a mi costa. No respondí a su mensaje. Hice algo mejor. Bloqueé su número. La verdad siempre gana. Lo último que supe de Ignacio fue de una prima mía en una comida familiar meses después. Su plan de encontrar un mejor lugar había fracasado. Sin un apartamento gratis, él y Claudia tuvieron que alquilar un piso pequeño en las afueras, lejos de la vida ideal que pensaban que podrían tener en el centro de Madrid. Y lo mejor de todo, Claudia lo dejó. Dice que se cansó de que Ignacio no hiciera nada, comentó mi prima, mientras revolvía su café. Se largó con el niño y le pidió el divorcio. Sonreí y di un sorbo a mi vino. Karma. Papá y mamá intentaron suavizar las cosas con el tiempo, pero ya no era lo mismo. La distancia entre nosotros no era solo física, era emocional. Ya no era la hija dócil que decía sí a todo. Y ellos no sabían cómo manejar eso. Así que, con el tiempo, dejaron de insistir. La última vez que vi a Ignacio fue por casualidad, meses después. Pasé por una cafetería y allí estaba él, con el móvil en la mano y la mirada perdida. Me vio. Yo lo vi. No nos saludamos, simplemente seguimos con nuestras vidas, porque él ya no formaba parte de la mía. El sol de Madrid golpeaba suavemente mi ventana, iluminando cada rincón de mi hogar. Porque sí, ahora sí era solo mío. No más juguetes tirados, no más muebles movidos, no más intrusos que decidían por mí. Caminé por el salón con mi taza de café, disfrutando del silencio y de la libertad que finalmente había conseguido. Un silencio distinto. Antes se sentía vacío, como si faltara algo, como si algo importante estuviera ausente, algo que no podía identificar con precisión. Pero ahora, en cambio, era libertad. La sensación de que algo me había sido arrancado, pero a la vez, de que ahora podía respirar por mí misma. Ya no había gritos ni acusaciones, ni nadie pisándome los talones. Me senté en el sofá, con la espalda recta y los ojos clavados en el portátil. Tenía algo en mente desde hacía días, algo que me rondaba la cabeza, pero nunca me atrevía a compartir. Un post en Reddit. Mi historia. La que me había costado tanto vivir. La que me había dejado marcada, pero también fortalecida. Lo había escrito anoche, pero no me atrevía a publicarlo. Dudaba. ¿Era demasiado personal? ¿Me iban a juzgar por lo que había hecho? Pero hoy ya no podía más. Sentía la necesidad de contar lo que había pasado, de liberar esa carga. Mi hermano y su mujer me quitaron mi apartamento porque según ellos lo necesitaban más. Lo que vino después fue un atropello tras otro, un continuo intento de mi familia de convencerme de que yo estaba equivocada, de que yo era la mala de la historia. Y aunque yo les mostraba mi dolor, ellos lo ignoraban, como siempre. Ahora, después de todo lo que había pasado, mi hermano estaba arruinado, su mujer lo había dejado, y mis padres intentaban acercarse de nuevo a mí, como si nada hubiera pasado. Me llamaban, me decían que debía ser más comprensiva, que la familia era lo más importante. Pero, ¿por qué siempre tengo que ser yo la que comprenda? ¿Por qué nunca ellos? Me miré en el espejo por un momento, la pregunta retumbando en mi cabeza. ¿Debería perdonarlos o cortar con ellos para siempre? Leí la pregunta varias veces. ¿De verdad quería una reconciliación? Me quedé mirando la pantalla, pensando. Papá me había mandado un mensaje el otro día. Lucía, ¿podemos hablar? Tu madre está preocupada. ¿Preocupada por qué? ¿Porque Ignacio estaba arruinado? ¿Porque Claudia lo había dejado? ¿Porque su hijo ahora tendría que vivir en un piso modesto y no en el mío? No se preocupaban por lo que me habían hecho, por el daño que me causaron. Solo les preocupaba lo que perdían, no lo que me hicieron sentir. No porque me hubieran hecho daño, no porque se sintieran culpables, porque para ellos yo solo era útil mientras pudiera darles algo. Tomé aire y bajé la mirada al teclado. Mi corazón latía con fuerza. Lo que decidiera ahora marcaría el resto de mi vida. Podía ignorarlos para siempre. Podía darles otra oportunidad. Podía vengarme. Me mordí el labio, sintiendo como una mezcla de rabia y duda me invadía. La pregunta seguía ahí. El cursor seguía parpadeando. Aún no sabía qué hacer, pero finalmente apreté los labios y le di a publicar. Ahora solo quedaba esperar. Me acomodé en el sofá, tomé otro sorbo de café y abrí los comentarios. ¿Qué harían ustedes en mi lugar?, pensaba. Me desperté con el sonido de cientos de notificaciones. Mi publicación en Reddit había explotado de popularidad. Miles de personas comentaban, opinaban, analizaban mi historia como si fuera una serie de televisión.
Pero lo que más me sorprendió no fue el apoyo que recibí, sino los comentarios que no estaban de mi lado. Vi que algunos me daban la razón, sí, pero otros me cuestionaban. No sé, Lucía, entiendo que tu hermano actuó mal, pero ¿realmente tenía que quedarse en la calle con su hijo? Al final es familia. La casa pertenecía a la abuela y ambos eran sus nietos. No suena muy justo que solo tú te la quedaras. ¿Ignacio no merecía nada? No digo que tu hermano sea un santo, pero cambiar las cerraduras y echarlos en 48 horas no fue demasiado. Al final te salió el tiro por la culata, ¿no? Porque tus padres siguen del lado de Ignacio. Parece que hicieras lo que hicieras, nunca ibas a ganar. Ese último comentario me golpeó más de lo que esperaba. Porque tenía razón. Cerré los ojos y respiré hondo, dejando que el aire saliera lentamente. Mis padres siempre habían estado del lado de Ignacio, desde que éramos niños. Él era el hijo mayor, el que hacía que mi madre y mi padre sonrieran con orgullo en las reuniones familiares, el que recibía palabras de aliento cuando fallaba, el que jamás tuvo que demostrar que merecía cariño. Yo, en cambio, tenía que ganármelo. Si sacaba buenas notas, solo era lo mínimo que se esperaba de mí. Si tenía problemas, era porque era demasiado sensible. Si necesitaba algo, siempre había cosas más importantes de las que ocuparse. Y con mi abuela paterna, todo era distinto. Ella fue la única que me dio un lugar. Quizá porque también sabía lo que era ser dejada de lado. Mi madre nunca la quiso demasiado, nunca se llevaron bien. Supongo que en su cabeza yo era la nieta de la suegra, no su hija. Así que fue la abuela la que estuvo conmigo cuando mis padres no lo hacían. La que me enseñó a cocinar, a cuidar las plantas, la que me contaba historias de su juventud en Sevilla, mientras bebíamos chocolate caliente en invierno. Por eso me dejó su casa. No fue una cuestión de favoritismos, fue una cuestión de amor. Pero en cuanto la herencia se leyó, mis padres lo hicieron ver como una injusticia. Es que la abuela no pensó en el futuro de Ignacio. Tú no necesitas tanto espacio, Lucía. No te pongas en ese plan. Al final es tu hermano. Todo eso volvió a mi cabeza al leer los comentarios en Reddit. Y me di cuenta de algo que nunca había querido admitir. Sí, sentía rabia por cómo me trataron. Sí, estaba harta de ser siempre la que tenía que ceder. Pero sobre todo, sí, le tenía envidia a Ignacio. Lo vi en un comentario y casi tiré el móvil al suelo. Lucía, sé que tu hermano te trató mal, pero ¿alguna vez has considerado que tu rabia no es solo por esta situación? Parece que llevas toda la vida queriendo que tus padres te vean, que te elijan a ti por una vez, pero nunca lo hicieron. ¿No será que parte de tu enojo es por eso? ¡Maldita sea! Sí, era por eso. Siempre esperé que al menos una vez mis padres me defendieran, que dijeran, Lucía tiene razón, esto es suyo. Que no se pusieran automáticamente del lado de Ignacio, pero nunca lo hicieron, y yo había pasado años negando cuánto me dolía, fingiendo que no me importaba, convenciéndome de que no necesitaba su aprobación. Pero si realmente no me importara, ¿por qué me dolía tanto? Me froté la cara con las manos, sintiendo un nudo en el estómago. No tenía respuestas. ¿Debería hablar con mis padres sobre esto? ¿Valdría la pena? O mejor aún, ¿de verdad quiero seguir teniendo una relación con ellos? La pregunta quedó flotando en mi mente mientras miraba la pantalla. Mi publicación seguía acumulando comentarios, pero esta vez no estaba segura de querer seguir leyendo. ¿Qué harían ustedes en mi lugar?